Mi familia le encanta la tradición de contar historias de miedo alrededor de la fogata. El único problema es que nunca podemos recordar las historias. Solo hay uno y es una historia cómica, entonces no sirve el propósito. Pero para contar una buena historia es muy importante recordar los detalles. Si no, no tiene nada a contar, el viaje de camping es arruinado y todo es tu culpa. Pero estoy aquí para hablar de algo mucho más importante que tradiciones de camping. El salmista Asaf nos dice sobre la importancia de recordar y contar la historia verdadera de Dios en su palabra, las maravillas del Señor. Leemos de Salmos 78, versículos 1 a 8. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. La palabra del Señor. Asaf lo hace claro que su propósito de escribir este salmo es animar a los israelitas a contar la historia del Señor a la próxima generación para que ellos conozcan al Señor. Pero para pasar algo a alguien, para contar algo, primero necesita conocerlo por ti mismo. Y lo que Asaf sabe, lo que él conoce, es algo de tiempos antiguos, algo de sus descendientes, esas historias. Y algunos de nosotros hemos tenido esa bendición de antepasados también. Como Asaf, nacimos cristianos. Fuimos bautizados en una familia cristiana y tuvimos padres y abuelos como ejemplos de la fe y de carácter cristiana. Pero otros, aún algunos de nosotros, no hemos tenido esa bendición. Pero no importa porque todos nosotros tenemos algo en común ahora. Es que nosotros tenemos la palabra de Dios. La verdadera palabra que no cambia, que ha sido pasado a nosotros y preservado por nosotros por miles y miles de años. Eso es lo que necesitamos recordar, lo que queremos recordar y lo que queremos conocer afuera y dentro. Esa palabra, por causa de la alegría, la paz y el perdón que nos da. Y conocer la Biblia, conocer la palabra, no es solo saber información.
sino es tomarla al corazón y vivir con la palabra en el centro de su vida. Yo pienso de la descripción de Deuteronomio capítulo 6, que dice: átalas a tus manos, llévalas en tu frente. Háblales de ellas cuando te acuestes y cuando te levantas. Eso es recordar las promesas y la palabra de Dios. Es tener en mente sus promesas como el primer y el final pensamiento del día. Pero muchas veces en mi vida, yo se me olvida de las promesas de Dios. Y eso no pasa normalmente cuando estoy luchando contra un problema. Porque luego yo soy forzado a pensar afuera de mi fuerza y confiar en las promesas de Dios. Y eso es algo bueno. Pero normalmente se me olvida de las promesas de Dios cuando todo va bien. Cuando yo estoy exitoso. Luego la tentación es más fuerte. Decir, wow, bien hecho, Conifer. Tú mereces eso porque tú has trabajado tan duro. Y no viene a mente a dar gracias a Dios por sus regalos, por sus bendiciones. Y cuando yo estoy viviendo mi vida y estoy trabajando y en la vida regular, muchas veces la primera cosa a ser sacrificada es mi devoción diaria con la palabra y oración. Y es muy triste que muchas veces yo me encuentro dejando a un lado el tesoro de la palabra de Dios para enfocarme más en el tesoro de este mundo. Y eso es peligroso. Solo pregunta a los israelitas. Después de estos otros versículos de nuestro Salmo 78, si quiere leer más, Asaf nos comparte la historia de Israel. Y en muchas de estas mini historias tenemos ejemplos de la infidelidad de Israel. Como después de que Dios les salvó de su problema, ellos se olvidaron de él. O ellos rebelaron contra Dios porque no estaban contentos con lo que les ha dado. Y eso pasa en el Antiguo Testamento una y otra vez. Y una otra vez Dios disciplina a su gente para que ellos regresen a Él. Pero parece que los israelitas nunca aprenden. Y algunos de los israelitas nunca aprendieron. Ellos se murieron separados de Dios por su egoísmo obstinante. Y esa es la advertencia en nuestro salmo hoy. Y es muy serio. Y un gran énfasis es aprender de los errores pasados para que no sean repetidos. Pero en el otro lado de esa advertencia, de no olvidarse de su Dios, hay una promesa hermosa. Dios no va a olvidarse de ti, nunca. Porque vemos en esas mismas historias, a pesar de la infidelidad de Israel, vemos la fidelidad de Dios. Dios rescate a su pueblo de los egipcios por separar el mar rojo. Dios provee para ellos en el desierto con la maná. Dios cuida y guía a su gente por líderes como el rey David. Y esas son las maravillas de que Asaf
habla. Y esa historia es nuestra también. ¿Recordamos la fidelidad y la salvación de Dios a su pueblo Israel? Porque esas cosas son nuestras también. Las promesas de Dios a proteger y proveer para nosotros todavía son verdaderas. Las promesas de Dios de perdón y vida todavía son verdaderas y son aún más llenos que cuando Asaf lo escribió eso. Porque todos esos hechos de salvación en la historia de Israel, todos esos señalan al hecho más grande de salvación en nuestro Salvador Jesucristo. Dios cumplió su promesa a Adán y Eva a enviar su Hijo para salvarnos. Y la fidelidad perfecta de Jesús a su misión, a la cruz, a su Dios, su Padre, a nosotros, junto con su muerte inocente en la cruz. Esas cosas nos perdonan todos nuestros pecados. Nos perdona por todas las veces en que hemos olvidado de nuestro Dios, en que solo hemos pensado de nosotros mismos. Es solo por su amor y nada más que Jesús dio su vida para darnos el cielo, el hecho de salvación más grande en historia. Y esa es una historia que vale la pena recordar, que vale la pena contar a otros. Y Asaf lo llama un mandato, a contar la historia, la salvación de Dios, las maravillas a nuestros hijos. Pero es mucho más que un mandato, es más que haz eso o ya verás. No, porque con este mandato también hay una bendición increíble. Nosotros contamos las maravillas del Señor para que, como versículo 7 dice, otros pongan su confianza en Dios. Contamos su salvación para que mediante la fe en Jesucristo, ellos vayan al cielo con nosotros. Eso es lo más importante para que ellos tengan la misma confianza, la misma esperanza que nosotros tenemos en el amor sin condiciones, el amor de Dios día tras día. Pero ¿quiénes son esas otras personas a quien estamos contando esa historia? Pues normalmente pensamos de todos, amigos, desconocidos, quien sea. Pero me gusta mucho que en nuestro salmo hoy el énfasis es más en contar las personas más cerca, especialmente su familia. Y eso es un buen recordatorio, porque muchas veces, pues a veces, compartir la palabra de Dios y sus promesas con su familia es lo más difícil. Y dos razones vienen a mente. Primero, compartir la palabra de Dios con su familia es difícil porque no es una cosa que solo hace una vez. Pasar tiempo junto con la palabra es algo diario, algo de su rutina, algo que requiere esfuerzo, a abrir la escritura, a hacer una devoción y tener una conversación espiritual. Y parece algo pequeño, pero cuando se añade eso al resto de la locura de vida, a veces es demasiado, es muy difícil, parece un reto gigante. No es tan fácil establecer y mantener esa cultura de estar en la palabra de Dios juntos como una familia. Requiere tiempo, requiere esfuerzo.
Y segundo, compartir la palabra de Dios con su familia puede ser difícil porque hay un riesgo allí. Hay más riesgo que contar esa a un desconocido, que compartir la palabra con alguien que probablemente nunca vas a ver nada más. Hay más riesgo. Quizás tu familia es muy molestada cuando tú hablas de Jesucristo otra vez. Quizás ellos van a pensar que eres ignorante, que eres pasado de moda. Podría causar una división, especialmente si tiene que hablar sobre un pecado contra Dios. Y con el tiempo y el esfuerzo requerido, junto con la duda y el riesgo de cómo van a reaccionar ellos, cómo va a afectar nuestra relación, llega a ser una tentación fuerte a guardar las maravillas de Dios para nosotros mismos. Pero nosotros no queremos eso. Y Dios no quiere eso tampoco. Necesitamos pensar de este como una bendición que vale mucho más que el trabajo y que el sentimiento de estoy incómodo en el momento. Vale mucho más porque lo que Asaf describe aquí es la cosa más increíble que podrías imaginar. Generaciones de familia confiando en el Señor. Generaciones de familia que no están olvidando la palabra de Dios, que están viviendo con confianza y con alegría por causa de la palabra de Dios y sus mandatos que están siguiendo, que están viviendo en paz con Dios, que están viviendo con la esperanza del cielo por causa de Jesucristo. Qué bendición hermosa es tener toda la familia con corazones fieles a Dios. Es una bendición que vale más que todo. Y quizás eso puede ser muy difícil, pero tenemos que continuar a contar las maravillas del Señor. No podemos abandonar esa misión. Aunque quizás no viene, no está según nuestro horario, nuestro tiempo en nuestra mente, nuestra idea de éxito. Quizás no será exitoso al principio, pero confía que Dios es fiel y Dios quiere que generaciones conozcan su amor y su salvación y Dios quiere usarte para lograr esa. La historia de la salvación de Dios es mucho más importante que una historia de miedo alrededor de la fogata. Es una historia que empieza y termina con las promesas de Dios de vida y perdón mediante Jesucristo. Y yo oro que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones mediante la palabra, para que recordemos las maravillas de Dios, para que nuestros corazones desaborden con esas promesas de Dios, para que contemos otros, para que contemos nuestras familias de la salvación de Dios, con el resultado que generaciones pongan su confianza en Dios. Amén.